Hemos leído la carta de lo que fue lo que el Señor envió a través del apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia. Hemos estado viendo cada una de las iglesias del capítulo 2 al 3 del libro de Apocalipsis, y esta mañana entonces nos corresponde ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y esta mañana, como título a esta predicación, a esta enseñanza, tenemos: iglesia, eres amada por Dios. Si hay algo que nosotros, hermanos, necesitamos saber como congregación, que Dios nos ama, somos su pueblo, somos su iglesia, pero también Dios nos ama a cada uno individualmente. Y hay un mensaje acá que el Señor da a esta iglesia a causa de su fidelidad a Él. Y Dios le dice en esta carta a la iglesia de Filadelfia que Él la ama. Y Él a esta iglesia no tiene ningún reproche que hacerle. Al igual que a la iglesia de Esmirna, que el Señor a la iglesia de Esmirna no tuvo ninguna reprensión para ella, igualmente para la iglesia de Filadelfia. Entonces, en este pasaje del capítulo 3, 7 al 13, Cristo nos da 4 partes del contenido de su mensaje a la iglesia, para que sepamos que Él nos ama y recompensa nuestra fidelidad a Él. Entonces acá encontramos en el versículo 1 la primera parte de lo que es el contenido del mensaje de Cristo a la iglesia. ¿Y cuál es esa primera parte de este mensaje? La primera parte tiene que ver con la descripción de Cristo. En el versículo 1, tiene que ver con la descripción de Cristo a su amada iglesia. Y Cristo va a decir acá algunas cosas en el versículo 7. Y lo primero que Él va a decirle a la iglesia es que Él es el autor de la carta. Y encontramos nosotros en el versículo 7, entonces, que Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y nosotros tenemos acá, como en las otras cartas que hemos estudiado, tenemos el receptor de la carta, el ángel. Y como hemos dicho, el ángel tiene que ver con el pastor de la congregación. Por lo tanto, también la carta va dirigida a toda la congregación de Filadelfia, en esa ciudad en el Asia Menor. Entonces, no solamente tenemos ahí el escritor de la carta, que es Cristo, porque Él está dando la instrucción de escribirla. También nos da aquí quién recibe el ángel, y también nos da la ubicación donde se encuentra la iglesia. El versículo 7 dice ahí: al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y entonces tenemos acá lo que es la ubicación. ¿Dónde se encontraba la iglesia? Se encontraba en Filadelfia, en esa ciudad. ¿Y qué significa el nombre? El nombre es importante acá. El nombre de esta ciudad significa amor fraterno. Eso significa Filadelfia, amor fraterno. Y vamos a ver un poco de lo que es el contexto de la ciudad para entender el contenido de estos versículos del capítulo 3 al 7 de Apocalipsis. Filadelfia, esta ciudad estaba ubicada a 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de Sardis. Estaba en una región volcánica, pero muy fértil. Y en esta ciudad había producción de lo que eran los textiles, había producción de cuero, había producción de vino. Era una ciudad muy próspera, y se cree que fue fundada por Eumenes, el rey de Pérgamo, en el año 159 al 138 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y que este rey le puso a la ciudad Filadelfia en honor a su hermano Atalo II. Debido a que él amaba a su hermano, ¿verdad? Entonces le pone a la ciudad el nombre de Filadelfia, que significa amor fraterno. En esta ciudad se propagaba mucho lo que era la cultura griega, y por lo tanto llegó a tener el nombre de la pequeña Atenas. Así se le conocía también a esta ciudad, como la pequeña Atenas. Propagaba lo que era la cultura griega hacia otras ciudades, hacia otras regiones. Y esta ciudad frecuentemente era sacudida constantemente por lo que eran terremotos. Era una ciudad donde había bastante sismo. Y entonces se dice que en el año 17, después de nuestro Señor Jesucristo, un terremoto destruyó la ciudad
de Filadelfia, juntamente con la ciudad de Sardis y con otras ciudades de esa región. Y debido a esos constantes terremotos que habían en la ciudad de Filadelfia, los habitantes preferían mejor vivir fuera de sus murallas, fuera de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tenía pocos habitantes en ella. Y la iglesia, allí en Filadelfia, era una iglesia pequeña en número, pequeña en cantidad de personas, debido a la pocas personas que vivían dentro de esta ciudad. Ahora, esta ciudad, también como las otras ciudades que hemos estudiado en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y parte del capítulo 3, también tenía muchos dioses. Eran ciudades paganas que adoraban falsos dioses. Y en esta ciudad había un dios que ellos adoraban, que era el dios Baco, el dios Baco. Y este dios era el dios del vino. Y cuando los ciudadanos de Filadelfia hacían culto al dios Baco, eran festividades, y este culto terminaba en borrachera, porque el dios Baco era el dios del vino. Entonces ellos celebraban su culto de adoración en sus templos, en la ciudad, y terminaban en grandes borracheras. De ahí viene la palabra bacanal, de esa ciudad y de su festividad. De hecho, ¿verdad?, no es nada extraño cuando nosotros vemos de repente en nuestros lugares o en diferentes ciudades que se celebra alguna festividad y que no falta la bebida embriagante en enormes cantidades, ¿verdad? Entonces son prácticas muy antiguas que vienen de tiempos remotos, como por ejemplo aquí la ciudad de Filadelfia. Ahora, no se sabe cuándo se fundó la iglesia allí en Filadelfia. No se sabe exactamente, pero se cree que lo más probable fue a través del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 10. Y se cree entonces que cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso y proclamó el evangelio, de esa ciudad el evangelio se expandió a todo lo que era el Asia Menor, y es así como se cree que es posible el evangelio llegó hasta la ciudad de Filadelfia. Entonces, ese es el contexto donde el Señor Jesús escribe la carta para esta iglesia que se encuentra en esta ciudad que hemos descrito en esta mañana. Ahora, no solamente entonces tenemos acá en el capítulo 3, versículo 7, que el Señor Jesús es el autor de la carta, sino también que Él es el Dios santo y verdadero. Jesús ya se presentó, Él es el que dicta para que el apóstol Juan escriba, y luego ahora nos dice en el versículo 7 quién es Él. En el versículo 7 Él sigue diciendo, después de que dice que se le escriba al ángel de la iglesia a Filadelfia, Él se presenta y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. El Señor se presenta acá entonces como el Dios santo y verdadero. Y cuando Él dice, esto dice el santo, la palabra santo que tenemos acá es un título propio de Dios Padre en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, en el capítulo 11 y el versículo 9, en Habacuc capítulo 3 y versículo 3, en Isaías 40 versículo 25, a Dios se le da el título en esos pasajes que he mencionado de el santo. Y Cristo acá usa ese mismo título para Él. Él dice, esto dice el santo. Esto significa que Jesús está hablando de su deidad. Jesús está diciendo acá que Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Dios santo. Y la palabra santo también tiene que ver que Jesús es moralmente puro, que en Él no hay pecado. Está hablando de su impecabilidad. Él es el Dios santo. Él es el Dios
en el cual no hay mancha de pecado. Y Él se presenta a la iglesia de Filadelfia de esta manera, pero no solamente dice que Él es el santo aquí, Él también dice el verdadero. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús dice que es verdadero, la palabra verdadero es algo contrario a lo que es falso. Él es el Dios único, Él es el Dios auténtico, no hay otro Dios más que Él. Él es el Dios verdadero, pero no solamente nos da la idea de que Él es el Dios auténtico, el único Dios, sino que nos está hablando también de que Él es el confiable. Él es el Dios confiable, Él es el Dios fiel. Y eso le está transmitiendo en estos versículos, en ese momento, a la iglesia. ¿Quién es el que le escribe? El que es el Dios único y verdadero, el que es fiel a su pueblo, el que es confiable en todo lo que Él dice, en todo lo que Él promete. Entonces Él se ha presentado de esta manera, y vemos también que Cristo en el capítulo 19 de Apocalipsis vuelve a hacer referencia a decir que Él es el santo y el verdadero. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 y el versículo 10, dice lo siguiente, Apocalipsis 19 y versículo 11, dice, hablando de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, dice, 19:11, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Jesús acá, hermanos, cuando dice en el capítulo 3, verso 7, que Él es el verdadero, está hablando que Él es el Dios auténtico, Él es el Dios fiel, Él es el Dios verdadero. Y de esta manera Él se presenta a la iglesia. Lo que tenemos acá entonces, hermano, que Jesús está diciendo que en Él no hay engaño, en Él no hay falsedad. Y esto de que en Él no hay mentira, que en Él no hay engaño, que si Él algo lo dice, es fiel en cumplirlo, que si Él algo dice, eso es verdad. Eso mismo se dice como una característica de Dios el Padre. Por ejemplo, nosotros tenemos esa misma descripción que Cristo hace de sí mismo en el libro de Tito, en el capítulo 1 al versículo 2, en referencia a Dios el Padre. Y dice acá Pablo escribiéndole a Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 1 y 2. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Aquí esa característica de ser el verdadero, que no miente, que no engaña, es una característica de Dios el Padre. Dios no miente, dice Tito 1:2. Y entonces Jesús acá nos está diciendo, hermanos, que nosotros podemos confiar total y plenamente en lo que Él dice, en lo que Él promete. Todas sus promesas son verídicas. Todas sus promesas se cumplirán. Nada de lo que Jesús nos dice a través de la Escritura es falso. Podemos confiar totalmente, podemos confiar 100% en Él. Algo que usted y yo no podemos hacer con ninguna persona. Con ninguna persona usted puede depositarle la confianza 100% en lo que le dice. Pero en Cristo sí, podemos hacerlo porque Él es el Dios verdadero. Y en San Juan 14:6, hablando Jesús de sí mismo, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo es la verdad. Podemos confiar plenamente entonces en Él. De esa manera entonces Cristo se presenta a la iglesia, pero no solamente Él se presenta como el que es el Dios santo y verdadero. Él también se presenta como el Mesías. Él es el Mesías Rey. ¿Por qué? Observe usted en el versículo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Él no solamente dice que es el santo y el verdadero, sino que dice el que tiene la llave de David. Él tiene la llave de David.
Jesús es el que abre y nadie puede cerrar. El que cierra y nadie puede abrir. Jesús se está presentando acá, da una tercera característica de quién es Él. Entonces acá nos dice que Él es el Mesías, el Rey. Aquí, ¿qué es lo que significa eso? Él dice que Él tiene algo. ¿Qué tiene Él? El que tiene la llave de David. Jesús es el que tiene la llave de David. Ahora, ¿qué representa eso? Hermano, eso es una referencia de Isaías capítulo 22, 20 al 22. Es una referencia que viene de ahí, donde ahí en ese pasaje nos dice que un hombre que se llama Eliaquim, un siervo del rey Ezequías, recibe la llave del reino. Eso es lo que dice Isaías 22, 20 al 22. Recibe la llave del reino, y esa llave que se le da a este hombre, Eliaquim, representa autoridad. Solo el rey puede tener o podía tener las llaves en el Antiguo Testamento, representando autoridad. Eso significa que el rey tiene toda la autoridad para tomar todas las decisiones que sean correctas y necesarias en su reino. Y acá se nos dice que Jesús es el que tiene la llave de David. Jesús, entonces, es el descendiente del rey David. Eso lo dice Mateo capítulo 1 y versículo 1. Él es el descendiente de David. Entonces Jesús es el Rey eterno. Él tiene la llave de David. Él tiene toda autoridad. Él es el que abre y nadie puede cerrar. Lo que está diciendo acá entonces, que Él es el Rey eterno. Y que Él decide lo siguiente. ¿Qué es lo que Jesús decide? Él tiene autoridad y Él tiene la decisión de quién entra en su reino. Él tiene la decisión de quién no entra en su reino eterno. Él tiene la llave. Hermanos, si esta mañana usted es parte de la iglesia, si usted esta mañana ha conocido a Cristo como Señor, como Salvador, si usted se ha arrepentido de sus pecados en el momento que lo hizo y puso su fe en Cristo, es porque Cristo le concedió la gracia de creer en Él. Es porque Él le permitió a usted también entrar al reino de la luz. Y Él lo sacó del reino de las tinieblas y Él le trajo al reino de la luz, porque Él tiene la llave. Y Él ha decidido que usted entre. Él ha decidido que yo entre a su reino. Y Él decide quiénes se van a quedar fuera de su reino eterno. Así es que somos privilegiados, somos bendecidos que Jesús, que tiene la llave, haya permitido que nosotros escuchemos el Evangelio. Y no solamente escuchemos el mensaje de vida eterna, que lo hayamos creído. Él obró en nuestra mente, en nuestro corazón, para que creyésemos en ese momento lo que se nos había predicado y que pudiésemos poner la fe en Él y pudiésemos entonces entrar a su reino eterno. Muchas personas, hermanos, no han entrado todavía al reino. Necesitan escuchar el mensaje de vida eterna. Nosotros somos privilegiados entonces esta mañana, y Jesús dice: yo tengo las llaves, yo decido quién entra y yo decido quién no entra. Él es el Rey soberano, Él es el descendiente de David, Él es el Rey eterno que gobernará eternamente y para siempre. De esa manera entonces Jesús se ha presentado a la iglesia de Filadelfia. Pero ahora consideremos la segunda parte del mensaje de Cristo a su iglesia, para que sepamos que Él nos ama y que Él recompensa, hermanos, Él recompensa nuestra fidelidad a Él. Y entonces encontramos ahora en los versículos 8 al 10 lo que es acá la segunda parte del mensaje de Cristo, y tiene que ver con la alabanza a su amada iglesia. Va desde el versículo 8 al versículo 10, y en el versículo 8 entonces Jesús acá elogia a su iglesia por sus buenas obras.
después que se ha presentado como lo hizo en el versículo 7, 8 al 10, va a elogiarla a la iglesia, va a reconocer lo bueno que esta iglesia tiene. Y entonces encontramos acá el elogio por sus buenas obras, hablando de la iglesia. En el versículo 8 él dice: conozco tus obras. Jesús conoce acá todas las ocupaciones, todas las actividades que esta iglesia estaba haciendo, y Cristo está satisfecho. Cristo está contento con lo que la iglesia de Filadelfia estaba haciendo, a diferencia de la iglesia de Sardis, que sus obras eran defectuosas, según lo dice Apocalipsis 3, 1 y 2. Las obras de Sardis eran desagradables a los ojos del Señor, pero a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice: conozco tus obras, y luego le dice: mira que delante de ti he dejado ¿qué ha dejado el Señor? Él tiene las llaves, versículo 7, Él tiene las llaves de David. Él abre y nadie cierra, Él cierra y nadie puede abrir. Habla de su omnipotencia, habla de que nadie puede frustrar sus planes. Y Él le dice a la iglesia acá: mira que he dejado delante de ti abierta una puerta que nadie puede cerrar. Si Jesús abre una puerta, nadie la puede cerrar. Por más que alguien intente, por más que las personas busquen hacer todo lo que quieran hacer de una y mil maneras, si Jesús no abre la puerta, no se abre. Y si Jesús la abre, por más que las personas quieran cerrar esa puerta, no pueden cerrarla. Él es el Dios omnipotente y nadie puede frustrar sus planes. Mucho más cuando Él le abre puertas a la iglesia. Así que, hermanos, si el Señor nos abre puerta, no hay diablo que pueda cerrar esa puerta. Pero si el Señor la cierra, no hay diablo que pueda abrirla. Él es el Dios omnipotente que ama a su iglesia, que cuida a su iglesia, que protege a su iglesia, que pelea por su iglesia. Y Él le dice a la iglesia acá: he abierto, te he dejado puerta abierta. Él le dice a la iglesia, Él, en esta sección que estamos considerando aquí. Ahora, ¿qué es lo que significa entonces que Jesús haya abierto la puerta a esta iglesia en Filadelfia? Hermanos, la palabra aquí que dice abrir puerta está hablando de oportunidades. Está hablando de oportunidades. De eso se refiere cuando dice: te he dejado la puerta abierta. De eso es lo que Cristo está diciendo acá. Y es que está hablando, hermanos, ¿a qué? Está hablando del Evangelio. Está hablando aquí de la proclamación del Evangelio. Está hablando aquí y le dice: te he abierto puerta para el Evangelio. Te he abierto puerta para la proclamación del mensaje de vida eterna. Te he abierto la oportunidad de que proclames el mensaje de salvación, y nadie podrá impedírtelo, y nadie podrá frustrar esto que estoy haciendo por ti. Entonces, abrir la puerta aquí significa oportunidad para la predicación del Evangelio, oportunidad para la obra misionera, porque esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia que proclamaba el mensaje de Jesucristo en su ciudad. Se evidenciaba como una iglesia que no callaba el mensaje de vida eterna. Hermanos, yo espero esta mañana que nosotros podamos imitar el ejemplo de esta iglesia. Que nosotros, hermanos, donde el Señor nos abre puerta para proclamar su nombre, lo hagamos. Si ahí en su familia, si ahí con sus vecinos, si ahí en su trabajo, si ahí en su lugar de estudio, si ahí donde usted tiene su negocio, ahí donde usted va, ahí donde usted está durante la semana, que el Señor le abre la oportunidad y usted pueda proclamar el Evangelio, ahí entre sus amigos, ahí cuando está conversando con ellos, ahí cuando tiene la oportunidad de compartir. Usted tiene que entender que es que el Señor le está abriendo una puerta. ¿Para qué? Para que proclame el Evangelio allí. Y el Señor le dice a ellos: he abierto una puerta que nadie puede cerrar.
Esto, hermanos, es igual a lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 14. En el libro de Hechos, vamos a leer qué es lo que dice ahí. En el capítulo 14, hablando de Pablo y Bernabé, Hechos 14, 26, Lucas registra el viaje misionero de Pablo. Y él dice así, Lucas, Hechos 14, 26. Dice el versículo 26, de Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para la obra ya habían realizado. 27. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto ¿qué? La puerta. Que eso es lo que está mencionándose en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Cómo el Señor había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Y nuevamente hace referencia de esto en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 12. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Troas, observe y lea en su Biblia lo que dice Segunda de Corintios 2:12. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto ¿qué? Puertas. El Señor entonces a la iglesia de Filadelfia le dice, te he dejado la puerta abierta. ¿Para qué? Para que prediques el evangelio como lo estás haciendo. Pero ahora vas a tener un impacto más grande, porque he abierto puertas de par en par para que tengas la oportunidad de proclamar mi mensaje de vida eterna a toda persona que tú tengas en tu camino o toda ciudad que tú puedas alcanzar. Y el diablo no puede frustrar eso. Si el Señor nos abre puertas para proclamar el evangelio, debemos entrar por esas puertas que el Señor ha abierto para que podamos proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de la vida eterna. Y también tenemos lo mismo en el libro de Colosenses, en el capítulo 4 y el versículo 3, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Colosenses 4, 2 y 3 dice, dedíquense a la oración. Pablo pide oración acá y dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra ¿qué? Las puertas. ¿Para qué? Para proclamar la palabra. Entonces, hermanos, cuando el Señor dice acá en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8, y le está diciendo a la iglesia acá, te he dejado puerta abierta, está hablando que el Señor había abierto grandes oportunidades a esta iglesia para que proclamara el evangelio. Era una iglesia misionera y el Señor dice, te he abierto más puertas para que sigas proclamando mi mensaje de salvación y de vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros oremos. ¿Cuál debe ser una de nuestras oraciones? Señor, ábrenos la puerta. Pero más que para oportunidades materiales y prosperidad, Señor, ábrenos la puerta para proclamar el evangelio. No queremos quedarnos con el mensaje solo nosotros. Señor, ábrele la puerta a otras personas. Claro, y ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Oremos que ahí donde estamos, nuestra familia, nuestros vecinos, digamos, Señor, ábreme la puerta con estas personas. ¿En qué sentido? La oportunidad para proclamarles el mensaje de salvación, para decirles que necesitan arrepentirse de sus pecados, para decirles que pongan su fe en ti y que tú entonces perdonarás sus pecados y les regalarás por medio de Jesucristo la vida eterna. Así que, hermanos, entonces encontramos acá este elogio maravilloso a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? El Señor acá entonces elogia sus
obras y elogia su capacidad misionera. El Señor entonces acá encontramos ahora que elogia esa labor misionera, porque Él dice: ya sé que tus fuerzas son pocas. Ahora, ¿qué se está refiriendo? No se está refiriendo a fuerzas físicas, se está refiriendo acá, hermanos, a el tamaño de la iglesia. No se está refiriendo a capacidad física, sino que se está refiriendo acá a la congregación. Era una congregación pequeña. La palabra poco o pocas que tenemos acá, la palabra poco, se refiere a una iglesia pequeña en membresía. Recuerda que la ciudad, le comenté al principio, habían terremotos y la gente entonces decidía vivir fuera de la ciudad, y los habitantes en la ciudad eran pocos. Por lo tanto, la iglesia era pequeña, pero aunque la iglesia era pequeña, era poderosa espiritualmente. Era una iglesia que se cree que la mayoría eran personas de escasos recursos. Era una iglesia que no era fuerte económicamente. No era una iglesia con un enorme edificio. No era una iglesia con un enorme presupuesto monetario. Nada que ver. Ni su membresía era numerosa. Era una iglesia pequeña financieramente y numéricamente, pero era una iglesia poderosa espiritualmente. Era una iglesia que sabía cuál era su llamado allí donde estaba, y lo hacía y lo llevaba a cabo. Entonces el Señor, cuando le dice: sé que tus fuerzas son pocas, está hablando del tamaño de la iglesia, pequeña pero poderosa espiritualmente. Así que, hermano, no se necesitan tantos recursos, no se necesita tantas personas. Si hay bastantes, excelente, pero si no hay, si la iglesia es pequeña en número y su presupuesto económico es muy limitado, hermano, lo que necesitamos, como vemos acá, solamente es creer en el poder de la palabra y proclamar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. No necesitamos tanto dinero para llevar el evangelio a las personas. Lo que necesitamos es el deseo de hacerlo, como esta iglesia. Lo que necesitamos es solamente obedecer el mensaje de vida eterna, y el Señor añadirá a la iglesia las personas, y el Señor añadirá esos recursos si son necesarios para la proclamación del evangelio. Entonces el Señor los elogia aquí por su obra misionera, que aunque eran pequeños, eran una iglesia que estaba impactando la ciudad de Filadelfia en ese tiempo con el poder de su vida y con el poder del evangelio. Pero no solamente los ha elogiado por su obra misionera, el Señor los elogia por su obediencia a la palabra. El versículo 8 sigue diciendo: ya sé que tus fuerzas son pocas, pero aunque eres iglesia pequeña económicamente y numéricamente, has obedecido mi palabra. El Señor los está elogiando. Has obedecido mi palabra. Y obedecer la palabra acá significa que ellos han puesto en práctica todo lo que han aprendido de la palabra de Cristo, que no se han olvidado ni se han desviado de sus enseñanzas. Algo que Dios y Cristo acá le recriminaron a la iglesia de Sardis en el capítulo 3 y versículo 3. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Sardis en el versículo 3 de este capítulo 3? El Señor le dice a la iglesia de Sardis: así que recuerda lo que has recibido y oído, y ¿qué? Obedécelo. Pero a la iglesia de Filadelfia el Señor más bien la elogia, porque le dice: tú has obedecido mi palabra, tú la has puesto en práctica. Tú no te has olvidado de mis enseñanzas. Tú no te has desviado de la verdad. Y el Señor lo está elogiando por su obediencia a la palabra. Y entonces nosotros vemos acá, hermanos, cómo esta iglesia amaba al Señor. Cómo esta iglesia amaba al Señor. ¿Por qué? Porque obedecer la palabra del Señor, hermanos, significa amor al Señor. El Evangelio de Juan en el capítulo 14 y el verso 21 dice lo siguiente: ¿quién es el que me ama?
Es una pregunta. Y está hablando Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. ¿Quién es el que me ama? Y luego dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Yo también le amaré y me manifestaré a él. 22. Judas Iscariote le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús. Y Jesús vuelve a repetir, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Qué está haciendo la iglesia de Filadelfia? Le está mostrando al Señor cuánto lo ama. Hermanos, ¿cuánto ama usted al Señor? ¿Y cómo usted lo evidencia? Obedeciendo sus mandamientos. Que aquello que usted lee y lo entiende fácilmente, porque el Señor se lo muestra en la palabra, usted lo está obedeciendo. Está amando a sus hermanos, está perdonando a los que les ofenden, está confesando usted sus pecados, está llevando el evangelio a otros, está apartándose del pecado y todo aquello que está en la Escritura que el Señor le muestra. Al usted obedecerlo, ¿qué le está diciendo al Señor? Te amo, por eso obedezco tus mandamientos. Y el Señor le dice entonces a la iglesia de Filadelfia, has obedecido mi palabra. O sea, tú muestras cuánto me amas. Iglesia, esta mañana, ¿cuánto usted ama al Señor? Usted individualmente esta mañana, ¿cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está su vida esta mañana espiritualmente? ¿Cómo anda? ¿Cómo ha andado? Al no obedecer usted lo que el Señor le ha estado ordenando y usted sigue viviendo de la manera incorrecta en la que está viviendo, usted está diciéndole al Señor, no te amo. Yo me amo a mí mismo y yo amo mi pecado y yo amo todo lo demás, menos a ti, porque no quiero obedecerte. No me digas que haga lo que tú dices en tu palabra, porque no te amo, Señor. Y cuando usted obedece, realmente le está diciendo, Señor, te amo. No peco porque te amo. No miento porque te amo. No robo porque te amo. No soy infiel a mi pareja porque te amo. No hago ninguna práctica pecaminosa con mis manos, con mi cuerpo, Señor, porque te amo. Porque te amo. Y la iglesia de Filadelfia le ha mostrado al Señor cuánto le ama. Así que nosotros debemos de la misma manera, entonces, mostrar al Señor cuánto lo amamos al obedecer sus mandamientos. Ahora, también el Señor elogia a esta iglesia y recompensa esa lealtad a Él. ¿Cómo lo hace? El versículo sigue diciendo, y acá vamos a ver que antes de elogiarlos, va a darles una promesa. El versículo 9 dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, como tú has obedecido mi palabra, tú me amas, eres fiel, dice el Señor, les dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que como tú me amas, también yo te amo, iglesia. Y el Señor acá va a hacer que los enemigos de la iglesia vengan humillados a postrarse delante de la iglesia en humillación. Dios va a hacer que los enemigos de su iglesia, los que se oponen a la iglesia, los que pelean contra su iglesia, los que maquinan toda clase de maldad en contra de su iglesia, el Señor dice, yo voy a hacer que tus enemigos vengan y se postren a tus pies en humillación a ti. Así que iglesia, así que hermano, así que hermana, si hay enemigos en contra de usted, si hay enemigos en contra de esta congregación, mi confianza cuando estuve estudiando este pasaje esta semana trajo paz a mi corazón, porque dije, Señor,
tú amas tu iglesia, tú vas a darle su lugar a la iglesia y tú vas a humillar a los enemigos de su iglesia. Y si usted de la misma manera hay dificultades en su vida, personas haciéndole daño, Dios se encargará de estas personas, quienes sean. Dios va a humillarlas. El Señor le dice y le da esa promesa a la iglesia. Voy a hacer, literalmente en el versículo 9, significa, literalmente es, te daré. Dios va a darnos, te daré de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos pero mienten. ¿De qué es lo que está hablando? Aquí está hablando de que estos judíos en ese tiempo están atacando la iglesia, están tratando de hacerle daño a la iglesia. Estos son los enemigos en ese momento de la iglesia de Filadelfia, los judíos. ¿Y cómo lo llama Jesús? Sinagoga de Satanás. Porque los judíos se creían que eran una sinagoga de Dios. Ellos creían que eran creyentes del Dios verdadero. Ellos creían que eran servidores del Dios de Israel. Pero el Señor lo llama sinagoga de Satanás. ¿Qué significa? Siervo del diablo, esclavo de Satanás, hijo de Satanás. Todas esas descripciones que el Señor está dando a este grupo de judíos. Hoy en día muchas personas pueden decir, somos hijos de Dios, somos de Dios, creo en Dios y Dios es real y Dios existe y qué bueno es Dios. Y si no fuera por Dios, pero están dañando a la iglesia, están dañando a los creyentes. Están haciéndole la guerra al pueblo de Dios. Aunque se digan que creen en Dios y que aman a Dios y que todo lo que tienen viene de Dios, son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Son siervos de Satanás. Como vemos acá la descripción que se da a estas personas que eran judías. El Señor entonces está hablando de que va a hacer que vengan humillados a la iglesia. ¿Cómo? Está hablando de salvación. El Señor está diciendo acá que va a hacer que estos judíos se conviertan. El Señor va a hacer que salgan de su incredulidad. El Señor va a convencerlos de su pecado, de su arrogancia y de su ataque a la iglesia. Los va a convertir. Van a creer en Cristo como el Mesías prometido. ¿Y qué van a hacer? Una vez que sea quitada la venda de sus ojos, van a venir, dice el versículo 9 de Apocalipsis, vendrán humillados, se postrarán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Van a reconocer, iglesia, que tú eres mi pueblo. Van a reconocer que tú eres mi gran amor. Van a reconocer que yo siempre te he amado y que estaban peleando contra ti, contra lo que yo más amo, contra lo que yo más aprecio, valoro y estimo en esta tierra. Ellos van a reconocer eso, hermanos. Todo aquel que pelea con Dios y que pelea con el pueblo de Dios saldrá derrotado, saldrá humillado, saldrá avergonzado. Y muchos de ellos vendrán a los pies de Cristo y dirán, qué cosas las que yo hacía. ¡Qué barbaridad! En mi ignorancia, en mi necedad, yo peleaba con usted o con ustedes y no entendía que Dios les amaba a ustedes y que en su gracia no me mató o no me quitó la vida, pero ahora por su gracia estoy aquí con ustedes. Veremos eso, hermanos, del Señor contra los enemigos de esta iglesia. Esa es nuestra oración. Señor, conviértelos para que vean cuánto tú nos has amado, para que vean ahora que ellos también vienen a ser parte de los que tú amas, la iglesia. Entonces el Señor en el versículo 9 le hace esa promesa a la iglesia y ellos van a reconocer, los enemigos, cómo Jesús ama a su iglesia. Y luego sigue diciendo entonces el versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Dios va a darle victoria sobre sus enemigos a la iglesia
Y versículo 10, Dios va a librar a la iglesia del juicio final que viene sobre la tierra. El versículo acá está hablando de un momento final que no ha sucedido, que no ha acontecido, cuando Dios derrame su justo juicio sobre el planeta Tierra. ¿Y qué dice el pasaje a la iglesia que Dios ama? Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, dice aquí, pero literalmente de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hermanos, viene un juicio sobre el mundo entero. Y la iglesia que Dios ama tanto no pasará ese momento de juicio que viene sobre el mundo entero. Es un evento futuro porque el pasaje dice que vendrá. Y no estaba hablando del momento de la iglesia en Filadelfia, porque el pasaje dice que es un evento mundial sobre el mundo entero. Viene sobre el mundo entero, dice acá, y luego dice para poner a prueba a los que viven en la tierra. Este tiempo de juicio es para poner a prueba a los pecadores. Y cuando dice acá los que viven sobre la tierra, está hablando de aquellos que aman la tierra, que aman este planeta, que no se quieren ir de este mundo, que aman sus cosas materiales, que aman sus bienes, tienen su mente puesta en la tierra y en las cosas materiales de esta vida. No se está refiriendo a la iglesia. Y el Señor promete librar a la iglesia del juicio que se acerca sobre la tierra. Cuando eso pase, la iglesia será arrebatada al cielo y luego vendrá el juicio sobre toda la tierra. Así es que si usted es parte de la iglesia que Dios ama, usted será arrebatado antes de que el juicio caiga sobre la tierra. Y si usted está esta mañana acá y está escuchando todo esto y no se ha arrepentido de su pecado, y eso fuera en este momento, usted se queda para experimentar la ira de Dios que viene sobre la tierra. Entonces tenemos acá ahora la tercera parte del mensaje de Cristo acá, y tiene que ver con la exhortación ahora a la iglesia. Versículo 11, y nos da el motivo, dice, vengo pronto, el juicio viene. Versículo 10, y dice el versículo 11, vengo pronto. Aquí tenemos el motivo de la exhortación, se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, y luego nos da el contenido de esta exhortación. Como vengo pronto, aférrate a lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? ¿Qué es lo que ellos tenían? Ellos tenían lo siguiente: obediencia, ellos tenían lealtad, ellos tenían perseverancia en medio de las pruebas. Hermano, ¿qué es lo que nosotros debemos tener? Porque el Señor viene pronto a traer juicio sobre la tierra. Nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor, leales al Señor, perseverar constantemente en sus caminos, porque la perseverancia es una evidencia de salvación. Y luego del propósito de esta exhortación, en el versículo 11 todavía dice, para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite la corona. Y aquí está hablando del premio a la perseverancia, premio a la fidelidad, la recompensa a la fidelidad a Cristo, representada por una corona. Cristo va a recompensar la fidelidad. No solamente nos da salvación inmerecida, sino que nos incentiva para que nosotros procuremos obtener su galardón, su premio. Pero vemos la cuarta parte del mensaje ahora de Cristo a su amada iglesia, y tiene que ver con la promesa de Cristo acá. Ahora va a dar una serie de promesas a esta iglesia que también aplica para nosotros. Versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Al que salga vencedor, dice acá, le haré columna en el templo de mi Dios. Acá entonces la primera recompensa es que tendrá un lugar de honor, porque el versículo dice, versículo 12,
Dice, le haré columna en el templo de mi Dios. Es un simbolismo. Porque ¿qué eran las columnas? Las columnas en el tiempo que se escribe la carta en Filadelfia, habían muchos templos en la ciudad. Y cuando venían los terremotos, muchos de esos templos caían, sus paredes caían, se derrumbaban. Y muchas veces lo que quedaban firmes eran las columnas. Los que sostenía quedaban en pie, no se derribaban, no se caían. Y el Señor está tomando esa imagen y dice, te haré columna en el templo de mi Dios. Las columnas eran también esa parte del edificio que siempre está ahí, permanentemente y constantemente, con fuerza, con firmeza, sosteniendo. Entonces lo que está diciéndonos acá, hermanos, que seremos como columnas que permanecen dentro del templo de Dios. Los creyentes permanecerán siempre delante de Dios, como esas columnas que están siempre en el templo. Los creyentes serán personas que estarán siempre delante de Dios en su presencia. El templo de Dios, el templo es Dios mismo. Y estaremos ahí por siempre. El privilegio de estar delante de Dios por siempre, permanentemente, constantemente. Y la segunda promesa es que serán por siempre propiedad de Dios. El versículo 12 sigue diciendo, y dice, cuando dice, y ya no saldrá jamás de ahí, hablando de las columnas, sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y aquí entonces, ¿qué es lo que ahora está describiendo aquí? Lo que está diciendo aquí, hermanos, viene igualmente de la idea del tiempo en el que están viviendo. En los días antiguos, hermanos, cuando sobre algo se escribía el nombre, es que era propiedad de la persona, porque el nombre escrito en el artículo, en el objeto, representaba que pertenecía a esa persona. Y Jesús dice, yo escribiré el nombre de mi Dios en ustedes. Eso está hablando aquí, hermanos, que somos desde ahora y seremos por la eternidad, somos propiedad de Dios. Él es el dueño de su vida desde ahora, desde esta tierra. Desde el momento que usted le entregó su vida, usted le pertenece. El nombre de Dios está en su vida. El Espíritu Santo está en su vida. Usted le pertenece a Dios. Y ese nombre escrito en su vida, en mi vida, en el día final, indica que somos propiedad de Dios, somos de Dios. Y dice, escribiré también el nombre de la ciudad. Otro nombre escrito. ¿Qué significa? Lo que quiere decir, hermano, allí, que usted pertenece al reino de los cielos. Usted no pertenece a esta tierra. Yo sé que cuando pensamos en la muerte nos da pánico a veces o escalofrío pensar que podemos morirnos en cualquier momento, pero el Señor nos recuerda, tú no eres de esta tierra, tú eres del reino de los cielos. Tú andas de paseo por aquí y en cualquier momento puedes venir a tu morada celestial. Hermanos, usted no es un ciudadano de esta tierra y en cualquier momento el Señor le llamará a su presencia. Y en el día final, el Señor entonces nos ratificará como ciudadanos del reino de los cielos. Y la tercera promesa aquí es que conoceremos el nombre nuevo de Jesús. El versículo sigue diciendo, y dice, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Jesús tiene un nombre nuevo. Nosotros lo conocemos por Jesús y nosotros lo conocemos por Jesucristo. Pero dice acá que conoceremos su nombre nuevo. No sabemos cuál es ese nombre nuevo. Pero aquellos que lleguen a la meta final, y solo los cristianos pueden llegar a la meta final,
conoceremos cuál es el nombre nuevo que Jesús tiene. El libro de Apocalipsis en el capítulo 19 y en el versículo 12 dice lo siguiente. Dice, hablando de la segunda venida de Cristo, dice: sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está hablando de Cristo, Apocalipsis 19:12. Él lleva un nombre escrito que nadie conoce hasta el momento, pero en el día final, si llegamos allá, y creo que llegaremos por la gracia del Señor, Él nos mostrará cuál es ese nombre nuevo que Él tiene. ¿Quiere usted conocer el nombre nuevo de Jesús? ¿No? Amén. Persevere fielmente hasta el día final. Apártese del pecado. Viva fielmente, viva lealmente para Él. Proclame a Cristo a las personas a su alrededor. Camine fielmente con Él. Y si no le ha conocido como Señor y Salvador, arrepiéntase esta mañana. Ponga su fe en Él para que usted pueda experimentar y vivir cada una de estas promesas en el día final y usted no tenga que experimentar el juicio de Dios en el infierno. Y el versículo 7 tenemos acá la última parte del mensaje de Cristo a la iglesia, la orden de Cristo acá. Tenemos la orden de Cristo a su amada iglesia. ¿Cuál es la orden de Cristo? Versículo 7, 14, 13 termina diciendo, y dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo lo que hemos visto esta mañana es lo que el Espíritu Santo quiere que usted preste atención y que usted crea lo que ha escuchado esta mañana de Apocalipsis 3:7 al 14, porque Dios es fiel y verdadero, porque Cristo es fiel y verdadero, y lo que acabamos de leer se llevará a cabo muy pronto en el día final. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por sus fieles promesas, porque Él nos ama y porque Él recompensa nuestra fidelidad a Él. Así como recompensa la fidelidad, Dios castiga el pecado. Dios es justo. Da a cada uno según el fruto de sus caminos, según las obras de sus manos. Y vamos a orar, Señor.